buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, hoy con una invitada muy especial de nuestro Pacífico, como lo indican las marimbas, la poeta Lucrecia Panchano. Y hemos invitado para conversar hoy con nuestra invitada principal, el periodista Fabio Larraondo, de manera pues que estaremos aquí hablando mucho de nuestro Pacífico y de lo que es su cultura y su tradición literaria. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2 tenemos como cuadro invitado La Sombra Vengadora. Este es un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal Telepacífico, nuestro canal del Sol, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Entonces empezamos con nuestra invitada, la poeta Lucrecia Panchano. Tú naciste en Guapi, en una bella ciudad de nuestro Pacífico. ¿Cómo fue la infancia tuya, Lucrecia? Permítame primero agradecer a Dios por esta bendición, porque yo considero que es una bendición poder estar en este importante programa y en compañía de ustedes. Y me autopresento. En las riberas donde el río Guapi sueña, rodeado de un idílico paisaje, allá nació esta humilde guapireña y la arrulló el rumor de suave oleaje. Allá creció esta panchanita que alardea de su innata locuacidad y su alegría, sintiendo que en su alma se recrea su majestad, la insigne poesía. Y recurro a los atributos que en ella se consagra para atreverme a querer ser autodidacta y artesana feliz de la palabra. Que del Dios Todopoderoso se cree bendecida por haberle permitido graduarse con honores en la mejor universidad, la de la vida. Complemento la información. Guapi es un hermoso pueblito del litoral caucano y esta que les habla con el corazón, yo soy Lucrecia Panchano. Linda, Sevilla, vamos a hablar mucho en poesía, Fabio. Antes de continuar, vamos a ver una nota también sobre Lucrecia. Bueno, Lucrecia Panchano la percibo como una mujer sensible, pues madura, no tanto por la edad, sino por su pensamiento, como intenta recoger en su poesía la situación social en que vivimos, el mismo territorio donde vivimos, la belleza de ese territorio, y que a pesar de todos los años que tiene, sigue teniendo un espíritu joven. Como representante de las mujeres afro, ha tenido muchos logros. Yo la conocí a ella desde cuando yo era muy pequeña y ella empezó a escribir poesías mientras ella trabajaba en la empresa Puertos de Colombia. Durante todos estos años, imagino, ¿no? Porque pues no he seguido como tan de cerca la vida de ella, ha cosechado muchos triunfos y hoy la vemos formando parte del grupo de mujeres poetas de Roldanillo, donde ha causado pues furor, ¿no? Por la fuerza que tiene en su espíritu, cuando toma la palabra, cuando habla, se siente una mujer negra del Pacífico y me parece que haberla incluido hoy en el conjunto de las almanegras, que es el mayor rango que se le da a las poetas negras de Colombia, que asisten al Museo Rayo, eso es algo así como las madres de la poesía. Y ella ya está siendo incorporada a ese grupo de mujeres, me parece que es un gran logro para ella y que va a quedar en la historia escrito así. La sensibilidad de Lucrecia yo la siento en el mar, en el territorio, como te decía, cuando ella mira toda esa belleza del agua, de los esteros, de los crustáceos, de los peces,
y ella sentirse parte de eso, como que ella misma es ese territorio, me parece que es algo muy importante, incluso que ella tiene uno de sus poemas donde se pregunta dónde será mejor morir, y ella dice que en el mar. Ahora, mientras más adulta, la veo como más metida en el tema de la poesía, viajando más y poderlo hacer teniendo su familia, poder moverse en el territorio nacional o internacional, llevando la voz de la mujer negra, de la mujer separada o no, porque ella recoge mucho ese sentido de género y se hace sentir como mujer. Ella lleva la voz de las mujeres, no solamente las mujeres negras, cualquier mujer. Bueno, Lucrecia, empiezo para que conversemos aquí con Fabio. ¿Qué significa para ti en tu poesía los ancestros? Eso es como el fundamento, la parte vital de mi existencia, porque nosotros tenemos que cuidar nuestras raíces. Un árbol sin raíces no vive, y nuestras raíces son nuestra identidad, y esos ancestros nos han ido trayendo de generación en generación la sabiduría, la cultura, las costumbres, y uno de mis empeños es precisamente eso, que superviva, darlo a conocer a las nuevas generaciones. No creer ni pretender que, por ejemplo, en el campo del folclore debe anquilosarse, convertirse en pieza de museo, no cambiar, no. Cambiamos de la mula al jet, y la tecnología y los adelantos de la ciencia han cambiado. Pero yo insisto, recordando y siendo fiel al profesor Teófilo R. Potes, precursor del folclore del litoral pacífico, que debe mostrarse a las nuevas generaciones la forma como nuestros antepasados sentían y vivían, trayendo en sus memorias de allá del África lejana todos los recuerdos que conforman la parte esencial de su vida. Doña Lucrecia, no puedo dejar de decirle doña por el respeto que siempre me ha merecido, pero viendo un poquito su vida, usted, una aventurera, se lanzó al playón del Saija de niña a ser los profesora. 13 años. ¿Cómo fue eso? 13 años. Es que ocurre que en mi tierra yo nací en 1935. En aquella época no ingresaban a los niños a la escuela sino a los 7 años, porque consideraban que esa era la edad del uso de la razón. Y normales no había sino en la ciudad de Popayán y Pasto, ni siquiera en la ciudad de Cali había escuela normal. Todas las mujeres en Guapi que carecían, como los pueblos ribereños de acá del andén del Pacífico, no tienen empresas. La única forma de obtener un empleo era siendo maestra. Y maestra por los ríos de nuestro litoral, que son las calles. Entonces, aquí en este pueblito, en el otro, en el otro, en el otro. Cuando yo terminé mi primaria a los 12 años, ese año instituyó Popayán, que es de donde dependemos, de donde somos hijos naturales, ¿no? Entonces, instituyó por primera vez educativamente el primero de bachillerato que yo hice. De ahí en adelante, o me iba a una de las normales en tierra frías, que eran Popayán o Pasto, o me iba de maestra. ¿O se casaba? O me casaba, no, estaba muy tierna para casarme todavía, no lo hice tan tempranito. Entonces, allá en el río Saija había una comunidad de cholos, unos asentamientos de nuestros indios, aborígenes, los dueños de la tierra. Los dueños, claro. Entonces, ellos fueron a reclamarle al inspector escolar que les mandara una maestra para que les enseñara a leer a los indios. Hicieron una selección, pero el indio en aquella época, y le estoy hablando de hace 60 años. Hace ya rato. Si es que la suscrita orgullosamente ostenta 75 cumplidos. No parece. Pero aquí están, orgullosamente llevados. Entonces, hicieron una selección porque el indio en aquella época no quería al negro. Al negro en su dialecto, que no es idioma sino dialecto, le decían netuaraquina. Netuaraquina, que en el dialecto ellos quiere decir diablo. Y le decían trusureyerre, que traduce negro mono. No querían saber del negro. Pero del blanco tampoco. Al blanco le decían... lo miraban con un poquito de odio y rabia, de ¿no? todo, exactamente. Y al blanco, por haber sido el invasor, entonces de generación en generación tampoco lo querían. Hicieron la selección y buscaron algo que se aproximara más o menos al color de ellos y más o menos al pelito, pero sobre todo que tuviera
el carisma suficiente para poder penetrar a esos seres que eran como un poco cerrados, egoístas, maliciosos, que pudiera llegarles y que pudiera ejercer la labor para la cual estaba encomendada. Entonces me eligieron a mí. A los 13 años inicié mi vida de maestra rural. ¿Y cómo fue ese encuentro, yo diría que de razas y de saberes, ¿no? En todos los pueblos hay una persona, cacique o mandamás, el más representativo del lugar. Había un señor Alberto Granja, y entonces él me dijo, va a venir el cacique de Guangüí, eran 2 tribus, Guangüí e Infí, y le van a traer regalos. Pero el indio es la persona más recíproca y esperanzada del mundo. Si él le da algo, usted tiene que darle algo, porque si usted no le da jamás de los jamases, él le vuelve a dar nada. Entonces venga al almacén, allá han llegado unas telas, hacemos unos pañuelos, les ponemos bordes, usted los borda y se los regala, porque ellos de allá vienen con presentes. En efecto, me trajeron cuaritas, me trajeron pescado ahumado, traían huevos, traían todas sus cosas, pues, de lo inherente, pues, a sus costumbres. Entonces yo le regalé, bueno, mi casa o la escuela era la surtida de ese sector. No me faltaba absolutamente nada, pero había que, porque él dice en su lenguaje, comae bodas, yo doy, porque mano que da, espera recibir. Una Eso sabiduría está maravillosa. dentro de la filosofía de ellos. Yo acabo de venir de China, por ejemplo, y es lo mismo. Me decían, el agregado cultural me dijo, aquí te van a dar regalos, pero tienes que llevar algo. Ellos siempre están ahí pendientes de intercambiar. Eso es una de las culturas, eso es una cosa sabia, porque eso que de un solo lado, eso no da, Fabio. Bueno, pero esa experiencia fue muy linda y les enseñó. Exactamente, les enseñé, y me tocó aprender con ellos parte de su dialecto para poder medio entender cómo le decían a la muchacha bonita, cómo le decían al perro, cómo le decían a la casa, capopiebú, y así sus palabritas sueltas para poderlos entender, porque llegamos a un momento en que se juntaban los 8 que eran los indígenas y hablaban sus cosas, iban saliendo y se tiraban al agua, y yo me quedaba sin saber qué. Entonces ya nos fuimos entendiendo, y de esa manera ya me di el gusto de haberlos enseñado a leer. Y saber leer en una persona es un principio de educación en donde el individuo puede autoeducarse y escalar posiciones superiores. Fue un año largo, ¿no? El que usted un año estuvo largo, con ellos. exactamente. ¿Y de ahí qué hizo la niña maestra? ¿Qué hizo? No, porque el año siguiente ya me nombraron a otra escuela, ya más cerca acá al pueblo, porque es que Saija está un poquito distante, sí, de claro. Guapi. Me nombraron cerca a Limones, y en el pueblito de Quiroga fui maestra por 2 años, porque cuando terminó el año escolar, entonces los padres de familia hicieron un memorial para que me volvieran a nombrar allí, y después fui maestra como durante 7 años en otros lugares equidistantes de nuestro litoral, siempre remontando ríos, o remontando quebradas, o saliendo a pueblitos. Bueno, ¿y por qué usted cambió? Yo recuerdo que Lucrecia Panchano se presentaba antes como, desde niña de la poesía me enamoré, y de la Universidad de la Vida me gradué, me he permitido vivir, amar y soñar gracias a la sabiduría popular. Pero hoy se presentó de otra forma. Sí, porque es que hay que cambiar. Hay que cambiar para que no se monótona la situación. Esta era mi anterior presentación. Soy alegre cocuyito de un entorno comarcano. Nací en Guapi, hermoso pueblito de mi litoral caucano. Les ofrezco mi folclórico saludito. Yo soy Lucrecia Panchano, que desde niña de la poesía me enamoré, y exenta de preparatorios y de tesis en la Universidad de la Vida me gradué, que en eso hago mucho énfasis, ¿no? Me he permitido vivir, soñar y amar gracias a la sabiduría popular. Al comienzo, profesor, ya era Lupandea, se firmaba Lupandea, Lucrecia Panchano de Aguas, era su Cuando sello. enviudé, entonces ya me casé con un señor de apellido García, entonces soy Lucrecia Panchano de García, pero hace un tiempo ahora ya en la actividad literaria soy solamente Lucrecia Panchano. Pero de esa época de maestra tan joven en todos estos pueblitos, me imagino que fue cogiendo mucha experiencia, mucha inspiración, empezó a hacer poesía en ese periodo. Exactamente, desde esa época, pero claro que en un prólogo que tengo
del poeta Elías Martán, él decía que la mamá de él le contaba que en mi familia una tía abuela hacía versos y era analfabeta, entonces que él cree que eso es como una herencia, porque yo creo que la poesía, por eso no dan cátedras en los colegios, ¿cierto? Eso como que es una cosa innata, como que nace de uno, y cuando la persona con el correr del tiempo va pasando, va transcurriendo, entonces lo que se permite es pues modificarlo, y ya vienen las metafóricas, y ya vienen las clásicas, y ya vienen las otras. Yo he pretendido, en homenaje a mi tierra, por amor a mi tierra, a mi ancestro, a mis costumbres, siempre destacar lo que es inherente a lo nuestro. Porque si yo no muestro lo nuestro, no van a venir de fuera a mostrar. Muy Entonces bien. siempre... En ese deseo de mostrar, uno ve que a usted en un reportaje que hacían y que tuve oportunidad de leer hace como unos 3 años, decían que era una de las plumas inéditas, poco conocidas. Y cuando uno entra a ver, yo creo que quien lo escribió precisamente estaba desinformado, porque ya Lucrecia Panchano es citada dentro de la pleyade de poetas y poetisas que ha dejado el Pacífico. ¿Ese desconocimiento a qué se debía, Lucrecia? Porque las cosas hay que conocerlas para poder, como dije anteriormente, evaluarlas, sopesarlas, valorarlas, y tienen que darse a conocer. Entonces, a lo mejor él era la primera vez que me entrevistaba o la primera vez que veía algún trabajo mío, cuando ya anteriormente, allí está la copia de los cholos, desde el año 70, yo concursé para un encuentro cultural que hubo en Buenaventura que se llamaba Costumbres del Litoral. Y tuve el honor de que los jurados en aquella época pertenecían a la intelectualidad del Valle, eran Eutiquio Leal, claro, Gerardo Ramos, Oscar Gerardo Ramos, que fue Guillermo Payán Archer. Ellos fueron los jurados que concedieron a mi trabajo titulado Los Cholos, precisamente en base a ese año de experiencia ahí en el río Saija, me dieron el primer premio, que fue con muchos honores. Puertos de Colombia lo publicó, lo mandó a Minnesota, me ofrecieron una beca para antropología cuando yo no tenía sino un primer año de bachillerato, que es mi currículo educacional, a mucho orgullo. Vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Lucrecia, vamos a una pausa y ya volvemos. Correctísimo. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la poeta guapireña Lucrecia Panchano. Antes de seguir esta conversación, tenemos un cuadro de Ever Astudillo que nos acompaña, que está invitado hoy al programa. Y Lucrecia, hablabas de ese premio y empezaste a relacionarte con muchos poetas y con muchos intelectuales y hombres del folclore. ¿Cómo fue tu relación, dijéramos, intelectual para tu vida poética? Bueno, eso es casi innato, ¿no? Yo cuando escuché la convocatoria a ese concurso de costumbres de nuestro litoral, entonces hice unos versos dedicados a Buenaventura, un saludo a Buenaventura. Y cuando salió publicado en la revista de Puertos de Colombia, la gente me preguntaba, pero eso sí es hecho tuyo, pero eso lo hiciste vos. Es decir, hay como la subestimación a que pueda uno tener la capacidad de hacer determinadas cosas. Además, incluso, doña Lucrecia, recordémosle a los televidentes que en esos momentos usted era la encargada del conmutador, ¿no? Del conmutador. Telefónico de Puertos de Colombia. Exactamente. Primero fue el conmutador y después las otras líneas de comunicación. Ya era la modernidad, ¿no? Ya eran los radioteléfonos para intercomunicarse con los puertos y hacer conexión con los buques. Los compañeros no asociaban una poetisa con ese trabajo. ¿Y cómo fue eso, como dice el profesor? Y entonces ocurre que Monseñor Gerardo Valencia iba a cumplir año. Y como de todos es conocido, su humildad no le permitía que le hicieran salemas, ni versos, ni cosas. Pero yo quise sorprenderlo con una palabra que fue la que él intronizó para servirnos. Él quería que se le llamara hermano mayor. Entonces, a la señora con quien él hacía un programa diario católico, Buenaventura Misionero, le dije, doña Teresa, cuando Monseñor está de cumpleaños, yo le he hecho unos versos, pero si usted se los muestra, él no deja que los lean. ¿Por qué cuando le toque a usted, usted no lo sorprende leyéndolos? Me dijo, vale.
Entonces, cuando estaba en eso, le tocó a ella, la intervención de ella, entonces repite lo que yo había escrito. Hermano mayor es aquel que guía todos sus hermanos por el buen camino. Hermano mayor es quien día a día enseña al hermano su fe y su destino. Hermano mayor es aquel que lleva inundada el alma de fe y caridad, que en cada palabra fecunda una entrega, síntesis sublime de amor y de paz. Hermano mayor sigue por la vida rescatando heridas que dejó el dolor, rescatando cuerpos y almas perdidas, infundiendo a todos ternura y amor. Deja que tu mano bienhechora siga dándonos su ayuda de hermano mayor. No el aterrado y que quién hizo eso y mejor dicho, pues bueno, entonces al día siguiente me mandó, alguien preguntaba a la señorita Lucrecia, y aquí no hay señorita Lucrecia, aquí hay una señora Lucrecia que trabaja allá arriba, en verso él también, porque él también era poeta y escritor. Entonces me decía, mil gracias hermana mía por tu hermosa poesía. ¿Cuándo me había soñado ser por ti tan alabado? Pero sabes, con lo que no busco, más bien me opaco y ofusco, pero que Dios te perdone y con él te galardone. Y le contesté en mi maquinita con mis 2 dedos, si te ofuscó mi elogio, humildísimo hermano, gracias por implorar perdón a mi actitud. Pero yo con respeto te pregunto, ¿no es humano? ¿No es lógico? ¿Y no es acaso un don la gratitud? ¿Y no es apenas justo que yo elogie la mano que en este torbellino de miserias, de duda e inquietud, nos renueva la acción del buen samaritano? Si al cantar tus virtudes tu humildad profano, si mis pobres palabras chocan con tu virtud, a Dios y a vos os pido mi perdón de antemano, y muy humildemente yo te recuerdo, hermano, que en su evangelio el divino maestro predicó, dad al César lo de él y a Dios lo que es de Dios. De nuevo, mil perdones, gran hermano mayor. Entonces me llamó por teléfono, le averiguó el teléfono y me dijo, no peleo con vos porque vos sos poeta. Ese fue el inicio de la amistad que propició que yo siguiera pues escribiendo. Entonces ya él me daba los temas. Él me decía, mira, pasó tal cosa, yo quiero que tú escribas sobre eso. Mira, me dijo, esos que van allá, a esos nadie les escribe. ¿Por qué no les haces un verso a otro? A esos. Eran unos gamincitos que iban frente a Telecom. Claro. Bueno, después de toda esta historia, tú ya eres una hermana mayor y bella la remembranza de Monseñor. No, es que ese fue un ser excepcional. Además y yo creo que algún día va a ser santo. Buenaventura lo sigue añorando. Lo sigue, el sepelio, profesor de Monseñor, ha sido lo más grande que se ha visto en Buenaventura de ese tipo de casos. Es que Buenaventura tiene deuda moral con Monseñor. Ese fue hermano, amigo, de todo. Y yo digo que él sigue viviendo allí. ¿Y cuándo le va a hacer un poema? Porque en lo que yo le he leído se le olvidó a los braceros, a aquellos que allí, compañeros suyos, luchaban por sacar Buenaventura adelante. Al hermano portuario que en su oficio multiplica el afán de cada día, y al vendedor que al ofrecer su merca deja correr su innata fantasía. Eso en el saludo a Buenaventura yo les he hecho versos a ellos. Había que verlos, ¿no? Por la ventana de su oficina. Y luego, exactamente, y luego pues ya nuestras negritudes, ¿no? A nuestra afrodescendencia. La afrodescendencia. Vamos a ver una nota para que sigamos hablando de este tema, Lucrecia. Mi relación con la obra de Lucrecia la podemos mirar en 2 campos muy paralelos, pero muy unidos. En primer lugar, como lector de su producción, pero también como amigo. He venido perfectamente unido a esta gran mujer y de alguna manera un admirador inmenso de lo que ella es como persona y como profesional. La obra de Lucrecia en unos años será lectura obligada, es la referencia para cualquier científico, para cualquier persona que quiera reproducir, que quiera recrear lo que es el Pacífico colombiano, su gente y su idiosincrasia, encontrará en la producción de Lucrecia toda la expresión de lo que es el pueblo afropacífico. Es como el clásico que nosotros vemos desde este momento para que en unos años se convierta en la pirámide, en el centro, en la piedra angular de todo aquello que se quiera hablar sobre el litoral recóndito. Leer a Lucrecia es una experiencia emocionante
que produce un excelente resultado, el disfrute de lo estéticamente bello, pero escucharla es el complemento necesario que llena el alma de alegría y al mismo tiempo gratifica la vida y sus recuerdos. Es decir, que Lucrecia son dos en una. Una cosa es la lectura de su obra y otra cosa es escucharla a ella como poeta, como poetisa, cuando de una manera extraordinaria expresa lo que realmente siente ese inmenso corazón. Internacionalmente, Lucrecia es conocida, pero no en la dimensión que requiere, porque esta obra es tan inmensa que todavía no ha podido llegar a donde debe llegar. Esta obra de Lucrecia, Hurgando en mis ancestros, es algo extraordinariamente bello. Cuando yo leí el borrador, me sentí tan extasiado que no pude más sino repetir algo que ya otro cantante había dicho. Leer y escuchar esos cuentos de cuna que nos cantaron los abuelos, las nanas, nuestros padres, decía yo, tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volver a oír de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Roberto Carlos, la balada. Después de esta bella nota y esta presentación tan hermosa de tu libro Hurgando en los ancestros, volvamos al tema de Monseñor. Es que yo diría, profesor, que Lucrecia es una persona, como decía Pedro González allí, sevillano, que sorprende. Fíjese que en el 80, en el 2009 más o menos, a usted le invitaron a un grupo de conferencistas donde estaba el profesor Tufuco Suberí, que él venía de la Universidad de Pensilvania, y muchos se acercaron atraídos por él. Y cuando la escucharon, terminaron fue alabando y se olvidaron del profesor invitado. Esa fuerza tan vital, ¿de dónde sale? Ay, del ancestro será, de ese deseo de dar a conocer lo nuestro, de ese deseo de contribuir, así sea con un granito ínfimo de arena, a la divulgación de nuestras cosas. Cuando yo le digo en mi declaración de fe que creo en la suma importancia de ser negra afrocolombiana, creo en la idiosincrasia que marca nuestro ser, creo en este proceso que arde como una flama y creo en la pureza de todo este quehacer. Y hoy no vengo como el bíblico Jeremías a llorar sobre la ruina de su Jerusalén amada, no, hoy reboso optimismo, estoy contenta y les vengo a decir que unidas, en minga, como lo hacían nuestros ancestros, sí podemos llegar por nuestros propios medios a la meta anhelada. No queremos limosnas, ni aceptamos regalías. Artífices seremos de mejores y mayores destinos, y demostrar podemos todas nuestras valías, dejando nuestras huellas al trazar los caminos. Porque ser afrocolombiana es una opción de vida, es asumir un reto en pos de un porvenir, es respirar con ansias, rescatar la fe perdida, es hacer grande y digno nuestro diario vivir, es tener sentido de pertenencia por aquello que se ama y es decir con orgullo, soy negra afrocolombiana. Ah, muy lindo. Es toda fuerza. Con mucha fuerza. Hablaste ahorita bueno, además de Monseñor, tu relación con el Cías Martán Góngora, el gran poeta guapireño, ¿cómo fue? No, eso fue una cosa extraordinaria, porque éramos más o menos de una edad parecida. Yo lo admiraba mucho y nosotros teníamos, o yo por lo menos tenía como la inclinación a que los versos tuvieran su asonancia, tuvieran su consonancia, más o menos como lo que le había escuchado a él cuando inició su carrera literaria con Mazorca de ensueños, con Evangelios del hombre y del paisaje. Pero lo que más me admiraba del Cías era su sencillez. Era un hombre sencillo por antonomasia. Él dejaba de ir a una fiesta en el Banco de la República, que era lo más sin que existía en mi pueblito, por irse a la orilla del río, atravesaba el canalete del pescador que había llegado y se ponía a charlar con él. Era un hombre que respiraba
humanidad, que quería al negro, que se sentía negro. Y él lo resume cuando habla del cóctel de razas que conforman los 4 vertientes de eso. Entonces, cuando Elías murió, yo me sentí en la necesidad de hacerle unos versos, pero le cuento que dejé pasar un año por físico complejo. Temía que mis palabras no dieran la talla exacta para cantarle a un hombre como él, pero cuando ya se acercaba el aniversario, le escribí de la siguiente manera: hoy, con dolor, con tristeza invito a seres y elementos de todo nuestro amado litoral a sentirse, a vestirse de luto porque ha muerto el poeta Martán, aquel que encadenaba a estrellas y luceros con lazos de coral, y que en la proa azul de los veleros trazaba imaginarios derroteros, y en las alas de nómadas gaviotas ponía rumbo a la ignota inmensidad. Aquel que en hermosas palabras describía el vaivén majestuoso de las olas, o el entreabrir de insomnes caracolas, huérfanas de añoradas lejanías. Aquel que al mágico conjuro de oraciones hermosas hacía que de fiesta se vistieran las cosas, y en romance sutil de amor y poesía se convirtiesen luego en romántica y dulce melodía. Aquel que vivió siempre en constante y alegre maridaje con la naturaleza y su paisaje. Aquel que poseído de embriagante fervor, bajo el influjo pródigo de una entrega total, puso como testigos de su más bella, de su inmortal declaración de amor a elementos y seres de su amado y sentido litoral. Por eso con tristeza, con emoción invito a seres y elementos de todo el litoral a sentirse, a vestirse de luto porque ha mutado de vida el poeta Martán. Es que el poeta Martán no solamente era como la lumbrera, era la estrella que los guiaba, sino que él también les enseñó a salir del litoral, ¿no? El poeta Martán era página obligada para leer el Liberal, por ejemplo, el periódico El Liberal, sí. Tenía espacios en El País, fue que les enseñó a ustedes que había que salir a mostrar lo que tenían, eso que escribían. Y él lo hacía con esa convicción sentimental íntima de sentirse compenetrado con nosotros. Por eso, alguna vez hablando en mi casa, al cobijo de un sudao de piangua, que dijo que eran las mejores que en su vida se había comido, y adivine por qué, porque la empleada que tenía no era de Buenaventura, ya no sabía cómo se preparaba la piangua y la echó en pitadora. Entonces, por supuesto, esa piangua ablandó, y la piangua blandita, pues mucho más agradable, más digerible. Entonces, hablando sobre lo que significaba para nosotros nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, me decía, nosotros no podemos alegar pertenecer a determinada raza. En Colombia, en un 80% somos un cóctel de razas, como él lo había titulado en sus versos, y le dije, ay no maestro, yo le decía maestro, ay no maestro, eso de cóctel suena muy elitista, como muy subido, ¿por qué no le ponemos otro nombre? Me dijo, bueno, ponle tú, la discípula pues tiene que no vaya a superar eso sea el maestro. Y le dije, ¿sabe qué? Somos los nacidos acá, especialmente en esta región de Colombia, un salpicón de razas. Y se quedó mirándome y me dijo, tú no me puedes ganar a mí. Puso este dedo aquí bajo la barbilla, me parece que lo veo. Lo que somos en el litoral pacífico, somos un pusandao de raza. lo llevó a términos. No. Y lo que converge en un pusandao, que va la gallina, va la carne, entonces eso, una mezcolanza. Una mezcolanza. Eso. Y la poesía también es un pusandao allá, ¿no? Claro, lógico. Entonces todas esas cosas son las que a través de mis versos yo he querido mostrar y he querido que la gente lo conozca. Ejemplo, creo que con esto van a terminar porque ya es un poquito larguita, se llama Mujer Litoral. Cuando yo recito este poema pido hasta excusas porque considero que es como una grosería, ¿no? Como una osadía el que yo quiera ser la mujer litoral.
Pero es que yo quiero ser la mujer litoral cuando contemplo el sobrehumano esfuerzo de nuestro hermano afro, del negro cargador de polines en el puente del Piñal, jadeante y sudoroso, levantando los pesados polines, mientras su mirada triste, sin fe, sin gozo y en postración total, se pierden de la cómplice tarde en los confines. Y su rostro evidencia la cruel, la amarga resignación, la impotencia al no poder cambiar su suerte, sintiendo, sabiendo que no tiene salvación y que su única y verdadera libertad será la muerte. Es que yo quiero ser mujer litoral cuando observo esos rostros sin sonrisas, de esos desventurados de la vida, malabaristas en los semáforos de los niños gamines, llevando a sus espaldas esa pesada carga de injusticias, de hambre y de orfandad, con sus caritas sucias y sus vidas marcadas con el nefasto sino de la fatalidad. Yo quiero ser mujer litoral cuando veo la sonrisa triste y el andar cansado de ese siervo sin tierra, del hombre perseguido y desplazado que debió abandonar su parcela y querencia para salir triste, cabizbajo y humillado, huyendo a la violencia, para irse a la ciudad a engrosar los denigrantes, los vergonzantes cinturones de miseria. Yo quiero ser mujer litoral con la desesperanza de la joven mujer madre soltera, dueña de un embarazo indeseado, que no disfrutará la dulce espera porque su vientre sin querer se ha hinchado. Yo quiero ser mujer litoral con aquella vendedora de caricias, que distinguir no pudo si aquello que realiza es diversión, es trabajo o vil pecado, que no pudo evitar el mal paso que ha dado, que tiene que pecar y seguir pecando para poder vivir, porque desconoce, porque ignora otro medio de poder subsistir. Yo quiero ser mujer litoral cuando escucho el llanto desgarrador del niño, que succiona con ansias y no puede sacar, ni dándole su mamatoítico su cariño, el materno alimento que lo ha de sustentar. Yo quiero ser mujer litoral con el pescador y su cansada red, que ya no saca nadita de ese inmenso mar, porque unos barcos grandes arrastraron con todo, y él no ha podido coger siquiera un poquito de ranfaña para al caer la tarde echar a su potrillo y a su rancho llevar. Yo quiero ser mujer litoral con el agricultor que la tierra cultiva con amor, en jornadas que van de sol a sol, mientras en su alma una esperanza anida y cae a sus espaldas el postrer arrebol. Yo quiero ser mujer litoral con la esperanza del minero que hurga y que muere en ocasiones en la intimidad del socavón, del trocero, el cortero y el leñero que con cada hachazo sienten también partir su corazón. Yo quiero ser mujer litoral con el hombre corroído por la angustia, la miseria y la desesperación, que trabaja, que sueña, que vibra, que anhela, que quiere, que desea para sus pobres hijos, para sus lindos negritos, un futuro mejor. Perdóneme, es que yo quiero estar en todo, yo quiero ser plural, yo no quiero ser yo quiero ser Cauca, yo quiero ser Nariño, yo quiero ser Valle, yo quiero ser Chocó, yo quiero ser Río Guapi, yo quiero ser Río Naya, yo quiero ser Guajuí, yo quiero ser Atrato, yo quiero ser Cauca, yo quiero ser Telembí, yo quiero estar en todo, yo quiero ser plural, la mujer litoral. ¿Para qué? Para pedir, para exigir, para gritar, para protestar. Así esté consciente que lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo es como predicar en el desierto, pero quiero dejar constancia que lo hice antes de figurar entre los muertos. Yo quiero que de una vez por todas se termine con esta problemática ancestral, que a nuestro lindo litoral pacífico se dé al fin lo justo y merecido, que deje ya de ser el litoral recóndito y perdido, que se haga honor a su natural riqueza y a su belleza, que deje de ser el rico pobre, mendigante y escondido.
y a esa isla amada, a esa de quien Petronio Álvarez dijo que allá la brisa es pura. Yo quiero que los altos mandos del gobierno tomen notas, porque Buenaventura al erario le produce a chorros, pero este le devuelve en cuentagotas. Yo quiero que algún día podamos registrar con alegría que su nombre no es una cruel ironía, que es en verdad el puerto de la Buenaventura. Pero sobre todas las cosas de la vida, yo quiero la paz. Yo quiero la paz para el mundo, para Colombia, para mi valle y para esta mi costa bien amada. Esa paz tan necesaria y tan vital, esa paz tan esquiva y anhelada. ¿Para qué? Para seguir soñando, para seguir sintiéndome, para seguir teniendo el atrevimiento y la osadía de querer ser la mujer litoral. Excelente, Bueno. después de este ruido indómito vamos a hacer una pausa y volvemos con Lucrecia. Bueno, seguimos aquí conversando con nuestra poeta Lucrecia Panchano, que es un río indómito de poesía. Vamos a ver una nota para después seguir conversando aquí con Lucrecia y con Fabio Larraondo. Lucrecia es una mujer inmensamente cálida. Es que para ser poeta se necesita una voluntad de ternura, y eso es ella. Es una mujer muy querida, no solo por los hombres de Guapi, del Pacífico, sino todo aquel que tiene contacto con Lucrecia. Es una mujer muy florida. Ella, sus textos los produce permanentemente. Ella se inspira en todo aquello que la conmueve, la mendicidad, los ancianos, la tristeza del hombre de mar, los líderes, especialmente sacerdotes, la vegetación, las flores, la cuentería. Ella es una mujer que vive en virtud de los cuentos, de su poesía, de la literatura, del idilio. Es una mujer integral. Es en este momento una de las mujeres más valiosas del Pacífico colombiano. Nosotros tenemos una herencia africana que está latente. Parece que nuestros ancestros, nuestros abuelos bantú hubieran salido ayer. La tradición oral cubre todo el paraíso de nosotros, cubre todo el entorno de la vida y de la muerte. Y ella trabaja esa parte de la tradición oral. Y su poesía, si la estudiamos con juicio, observamos que es justamente eso, la musicalidad de la tradición oral, las palabras de la tradición oral, la cuentería, los mitos. Todo eso lo trabaja Lucrecia de una manera solitaria, en el sentido que todo aquel que quiera producir debe de estar encerrado en su nicho y empezar a escribir lo que lo conmueve. Yo podría decir que Lucrecia empezó desde muy niña. A los 14 años estaba enseñando a los cholos, que son grupos en veras en Saija. 14 años ya era maestra en 1940, a finales del 40. Y a partir de eso, ese contacto permanente con los indígenas le permitió a ella tener una cosmovisión igual a la cosmovisión de la negritud. Y creo que desde ese momento está Lucrecia produciendo hasta hoy. Ella es una mujer muy activa. Ha participado, por ejemplo, en todos los encuentros de mujeres afrocolombianas en el Museo Rayo. Creo que llevan 14 y ella siempre ha estado presente. Lucrecia permanentemente está publicando sus textos y si no los puedo publicar, los escribe y los guarda para una mejor oportunidad. Pero es una mujer que vive en función de la literatura afro. De pronto Lucrecia tuvo la buena aventura de jubilarse y eso le da una estabilidad económica. Pero los desafíos de los lugares rurales del Pacífico y de algunas aldeas es económico, es producir un texto y no saber cómo se va a publicar, es tener muchísimas ideas y no poderla comunicar tanto a sus amigos, familiares y paisanos
como a Cali o Colombia. Ese desafío económico a veces frustra muchísimo la posibilidad de dar a conocer el trabajo literario que se realiza en esos lugares tan apartados de Colombia. Como quiera que hasta hace poco Colombia terminaba en la cordillera occidental. Hay un resumen, Lucrecia, pero yo quiero destacar que usted una vez en un encuentro precisamente de su guerra poética, y estaba el presidente mundial de Cartón de Colombia, y él escuchó su poesía y ahí mismo le dijo a la gente de aquí, quiero llevarme varios libros de ella, y se dieron cuenta que no habían sido publicados. Entonces ahí mismo dio la orden, publíquese porque ese libro yo me lo quiero llevar. ¿Cómo fue eso? Y se publicó cómo fue esa Sí, en historia. Propal. Ahí entonces Entonces, pasaste a letras me de molde. regaló el mejor papel. Mis 2 primeros libros están en papel cote, que es el papel más fino. Ahí están. Resonancias de un churo y ecos de mi litoral. Generalmente Propal le daba determinadas resmas a los noveles escritores como a William Mina y a otros, pues a mí me concedió el doble de lo que le daba individualmente a otro. Entonces alcancé a publicar 2 libros y me dio el papel para la carátula de los 2 CD en donde están mis versos en mi voz. En cada CD hay 15 versos. De manera que eso es, y ahora ya me mandaron, ya tengo cita, porque esa cartilla de Hurgando en los Ancestros le interesó a Propal, que se ha unido ahora con Carvajal, porque es que es un documento para los niños. Yo el año pasado, que por primera vez en mis 74 años me dio golpe de estado, la salud me pasó la cuenta de los 70 y pico y de los excesos y de los gordos, porque como yo no necesitaba enamorar, yo no me cuido para que tenga figura fina. Entonces, que el corazón se subía y se bajaba, y le decía yo al médico, la muerte me dijo a mí que a llevarme ya venía, pero yo le contesté que morirme no quería. Es que se le dije, señora, deme otra oportunidad, y yo después miré tranquila, corriendo a la eternidad. Es que aún hay muchas cosas por hacer, como publicar un libro infantil que considero un deber. Entonces ella brava porque no me llevó, me dijo, ahí te dejo un marcapaso, que es de alta tecnología, y dice que es la berraquera, para que no te olvides que te tuve por 2 días, fue marcando calavera. Entonces yo quería publicar ese libro, porque eso fue lo que yo escuché de labios de los abuelos. Esa es la tradición. Yo lo he poetizado un poquito. Son rondas, ¿no? Rimas, Son rondas. sí. rondas. Entonces, pero cuidé de que cada historia y cita tuviera una moraleja, precisamente para que la maestra los enseñe, ellos lo memoricen, lo escenifiquen, pero que siempre les quede algo por pensar. Ejemplo, en lo racial, ¿no? Dijo la perla al diamante, valgo mucho más que tú. De negro carbón naciste, y yo de la mar azul. Y le contestó el diamante, tu mérito es muy común, tú eres blanca y serás blanca, yo soy negro y vierto luz. Entonces yo le acoto abajo, no es el aspecto exterior lo que hace la grandeza, es dentro que está el valor, manda la naturaleza. Es que yo quería resaltar esa anécdota, profesor, porque me ha llamado la atención que la obra de Lucrecia primero es destacada afuera y luego adentro. Tuvo que venir un extranjero que quedó patado con ella, lo impactó bastante, entonces dijo, publíquese el libro. Y ahora la ronda, primero le abrieron las puertas en Bogotá. Y después aquí en la región. Y eso porque el secretario de Asuntos Técnicos es un joven a quien yo vi crecer cerca a mi casa en Buenaventura, y pues era una secretaría que no disponía de recursos, pero él se dio sus mañas, y con el Fondo Mixto para la Cultura publicaron 1000 cartillas de esas que está allí. Pero ya Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, por intermedio de la doctora Sandra Torre, lo había publicado para los niños de Bogotá. Hay que publicar mucho más cosas de Sí. Lucrecia. Bueno, podríamos estar hablando aquí horas y horas con Lucrecia, además ella habla con la poesía, Sí. como la Negra Grande, habla Con su cantando. fuerza. Entonces, ¿por qué no nos despedimos de nuestros oyentes con una breve poesía tuya? Bueno, ¿qué género quiere? ¿Cuál quiere? Porque yo he procurado eso, hacer para todos los públicos y para todas las cosas. La quiere de amor. No, rindamos un homenaje a la poesía, que es lo que nos concita. Lo que al mundo faltaba. Y ya ha creado el mundo con toda su belleza, con todos sus antónimos, con todos sus contrastes, con ese
toque mágico de la naturaleza, con la noche y el día, con el mar y la tierra, con la lluvia y el sol, con la tristeza y la alegría, con la paz y la guerra, con el frío y el calor, con los aspectos cambiantes de la dicha y el dolor, y las cosas mutantes del odio y el amor, con lo dulce y lo amargo, con cicuta y ambrosía, con saciedad y hambre, con riqueza y pobrecía, con dichas y lamentos, con gozo y sufrimiento, con lo puro y lo impuro, con lo débil y lo fuerte, con lo claro y lo oscuro, con la vida y la muerte. Pero algo faltaba que faltar no podía, porque a todo lo antes dicho, a todo lo anterior, mayor valor daría. Fue entonces cuando el Verbo habitó en la palabra que es fuerza, poder, sabiduría. Y esta, la palabra, cohabitó con el verso, y los dos procrearon ese vocablo hermoso llamado poesía. Era lo que faltaba. Quedó completo el mundo, porque del Verbo y la palabra nació la inmortal poesía. La belleza. Bueno, con esto nos despedimos. Lucrecia, Fabio, muchas gracias. Y en una próxima oportunidad nos vemos aquí en Conversan 2. Sembremos ahora y tendremos que comer. Sembremos ahora y tendremos que comer. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.